Bienvenidos a todos chicos a Master Vibes, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy traemos por el canal algo que, bueno, por lo que se nos empezó a conocer, que son los voces estilo tal. Y llevamos tiempo sin traer voces estilo. Y hoy venimos con Mora, que como sabéis está promocionando su nuevo álbum. No sé si para cuando salga este vídeo quizás ya ha salido, pero bueno, si no ha salido seguro que va a ser un albumazo. El día de hoy vamos a trabajar 5-12 de Mora por Jayco, pero solo vamos a trabajar las voces de Mora, ¿vale? Si queréis otro vídeo, bueno, las voces de Jayco, de hecho tenemos un vídeo con las voces de Jayco, que lo dejamos por aquí o por aquí, no sé por dónde sale, pero bueno, para que lo sepáis que también lo tenemos de hace tiempo, pero también existe. Vale, quería comentar que todos los procesos que veáis aquí, tanto el proyecto como los presets de todos los plugins, los vamos a dejar en nuestra página de Master Vibe X. Master Vibe X va a ser una página donde a cambio de una membresía mensual vas a recibir, pues bueno, multitud de cosas, entre ellas todos los proyectos tanto de Ableton como de FL como de Cubase que vayamos realizando en los vídeos de YouTube. Todo lo que hagamos en los vídeos de YouTube que tenga descargable va a estar disponible con la membresía aquí abajo en la descripción. Estamos muy contentos de saber qué tal lo acogéis vosotros también. Pues nada, deciros que vais a tener bastantes ventajas conforme vaya pasando el tiempo y vayamos viendo cómo funciona, añadiremos cosas y os daremos otras cosillas. Y por lo pronto lo que sí que tenéis seguro son los presets, cada uno de los presets de cada plugin, y así como el proyecto para que tengáis también mi voz y podáis trabajarla. En el proyecto también viene la base y viene la capela de Mora, ¿vale? Igualmente, como iba diciendo, vamos ahora a trabajar las voces de Mora. Vamos a ver cómo hemos llegado a este resultado. Vamos a poner primero a Mora. No lo puedo poner mucho tiempo, ¿vale? Pero bueno, vamos a ponerlo 5 segunditos. Siempre se escapa, pero es que ella nunca pone story. Le gusta mover el culo pa' que le tire money. Vale, y ahora vamos a poner la nuestra. La que se pasa misionando esa mi chori. Siempre se escapa, pero es que ella nunca pone Mora. story. Le gusta mover el culo pa' que le tire Nosotros. money. Tiene un gatito gringo, pero es que ella quiere un body. Perdonad por la forma también de cantarlo, porque me ha costado mucho, porque claro, iba escuchando la voz de Mora de fondo para más o menos sacar ese carácter que tiene, pero no me ha salido, así que al final he decidido cantarla con mi voz, que como siempre os comento en estos vídeos, es lo que pretendemos, no copiar la voz del artista tal cual, sino viendo lo que sus ingenieros, bajo mi punto de vista, realizan para llegar al nivel al que llega su voz, coger nuestra voz y dejarla niquelada, pero no calcar su voz, obviamente. Bien, pues vamos a comenzar viendo lo que hemos hecho, ¿vale? Principalmente lo que me he dado cuenta es que Mora no destaca por el brillo que tiene su voz, porque si nos ponemos aquí a Jayco al final... Hoy dice que llega después de las 12, después de las 12, después de las 12. Sí que tiene un poquillo más de brillo. Mora es un poco más, una voz un poco más cálida, ¿no? Y por eso, bueno, hemos comenzado primero que nada ecualizando con este ecualizador gratis, que por si no lo conocíais aquí os lo dejo, es el TDR Nova, restando un pelín de graves y eliminando la resonancia de la que siempre hablo, que se crea sobre todo en esta sala, porque no está muy bien acondicionada, y por la zona de los 500-600 Hz, que este micro capta mucha frecuencia, y pues algo así, ¿vale? Sería algo así. Y luego también un poquillo de graves, que también, como digo, esta sala están mal acondicionadas, sobre todo lo que se amontonan son los graves y quería limpiármelos desde el primer momento. Vale, vamos a ir viendo plugin por plugin lo que está pasando con cada plugin, ¿vale? Vamos a hacer dos grupos, uno con los plugins que estamos utilizando y otro con los que tenemos desactivados. Vale, el autotune obviamente no lo voy a mover porque si no va a ser un desastre. Y vamos a ver lo que hace el TDR Nova. La que se pasa misionando. Voy a quitar la reverb también y todo esto de aquí, que ahora lo explicaré también. Vale, el TDR Nova. La que se pasa Lo quito. misionando esa mi chori. Siempre Lo se pongo. escapa, pero es que ella. Voy a poner la voz a 0 porque la he tenido que bajar para igualarlo al nivel de la de Mora. La que se pasa Lo misionando quito. esa mi chori. Siempre se escapa, pero Lo es que pongo. ella nunca pone story. Le Suena gusta más limpia la voz, más pura, que al final es lo que buscamos con un ecualizador, eliminar resonancias, y la verdad es que aquí hemos sido bastante generosos y aquí todavía más. Bien, continuamos con un compresor, un CLA 3A de Waves, que también todos los plugins que vamos a ver tenéis su preset. Estamos comprimiendo de la siguiente manera. Vamos a abrir, siempre me gusta abrir el CLA 3A que viene por defecto para ver lo que hemos hecho con ambos parámetros, tanto el de Gain como el de Peak Reduction. Este es el que nosotros hemos modificado, este es el que viene de fábrica. Como veis, le hemos comprimido en 5.12, mira, justo 5, hostia, esto es un espectáculo. Estoy trabajando la canción de 5.12 y hemos comprimido 5.12. En fin, casualidades de la vida. Eso merece un pedazo de like. Eso, la verdad es que merece un pedazo de like solamente por eso. Vale, hemos comprimido 5.12 y luego lo hemos recuperado con un poco de ganancia, ¿vale? Hemos ganancia en 5.13, si es que casi la ganancia igualito. Mira, vamos a hacerlo para que veáis lo que va pasando. Voy a eliminar este compresor y como ya me sé los parámetros, lo que he hecho ha sido primero bajar el compresor sobre los 4, 3 para que no me sumase ganancia. Entonces nada, yo lo pongo como viene de fábrica sobre los 4 y empiezo a comprimir hasta que veo que estamos comprimiendo bien. La que se pasa misionando esa mi chori. Siempre se escapa, pero es que ella nunca
nunca pone story. Le gusta mover el culo. Y hasta que yo veo que estamos en un buen nivel de compresión, entre menos 5 y menos 7, la verdad es que es un nivel que a mí me gusta bastante, que se queden por ahí las voces. Y luego ya le recupero esa ganancia. La que se pasa misionando, esa mi chori. Siempre se escapa, pero es que ella nunca ¿Veis? No pone nos damos story. la pérdida de ganancia. Nos damos un poquillo que sí que se ha sumado un pelín de ganancia, pero bueno, mejor para llevar las voces así al frente. Y ya tenemos nuestra voz comprimida. Perfecto. Ahora vamos a ver el API 560, ya sabéis, uno de mis plugins favoritos, lo que está haciendo. Vamos adentro del API y dentro del API encontramos que estamos busteando un pelín la zona de 16.000 Hz para dar brillo. Estamos restando bastante en 8.000, que yo creo que me he pasado. La que se pasa misionando, esa mi chori. Siempre se escapa, pero es que ella nunca Lo voy a dejar ahí, ¿vale? De hecho voy a desactivar el API. La que se pasa misionando, esa mi chori. Siempre se escapa, pero es que ella nunca pone story. Y de aquí de 12.000 yo creo que me he pasado un poco. Voy a recuperarlo un poco de 8.000 y voy a quitarle de 12.000. La que se pasa misionando, esa mi chori. Siempre se escapa, pero es que... Perfecto, aquí ya encontramos un brillo. En 4.000 yo creo que me he pasado también. La que se pasa misionando, esa mi chori. Siempre se escapa. Pero Mora tiene un carácter en los 4.000 Hz muy potente. De hecho, si nosotros analizamos su voz con espectro, en esta parte de aquí, creo, a ver. El pero de la fina. Aquí en esta parte, vamos a irnos a la zona de los 4.000. Pero de la fina. Y veis como en la zona de 3.000, 4.000, veis aquí esta montañita. Pero de la fina. Tiene un carácter muy interesante por ahí por la zona de 3.500, 4.000. En este caso en mi voz pues no le quedaba del todo bien darle de 3.000, así que he decidido darle de 4.000 y un poco de 2.000 también para que recogiese también esa zona de 3.000. Al darle de 2.000 a mí siempre me gusta hacer este cambio, ¿vale? No hay por qué hacerlo siempre y no lo hago siempre, pero a mí me gusta mucho hacerlo, que si le doy de 1.000 le quito de 2.000 para que no se crea ahí una estridencia súper corta en la voz, porque en esta zona si nos pasamos aumentando o quitando dBs podemos notar una estridencia en la voz muy importante, muy difícil de controlar después y que probablemente salga más a la luz con los diferentes procesos que vamos realizando a continuación. Vale, vamos a quitar el API. Yo le echo premium si pide gasolina. Ella una gata gate, pero de la fina. Yo digo que llega después de las 12, después de las 12, después de las 12. Y anda en camionetas que parecen troces, que parecen troces. Aún estamos lejos, ¿vale? No pasa nada. Vamos ahora con el diéser. El diéser pues suaviza las S, simplemente hemos cogido la zona de las S, en este caso 5.500 Hz, que creo que es por donde te viene de fábrica, y le hemos dado un poquillo de threshold ahí para que esas S... Cabina, tiene disciplina, se viene sin avisar y ahí las S las controlamos. Y luego tenemos dos APIs, el 550B y otra vez el 550B. Vamos a abrir los dos para ver qué está pasando con ambos API y voy a explicaros las técnicas que hemos llevado a cabo en estos APIs. Por aquí uno y por aquí otro. Por orden, este iría primero y este después. Bien, lo que estamos haciendo es restar de 7.000 Hz para luego darle de 5.000, porque el brillo de la voz de Mora empieza también en la zona de 5.000, tiene ahí esa claridad, ese carácter en la zona de 5.000, como os he comentado antes, sobre la zona de 3.000, 4.000, pero creo que en 5.000 tiene un brillo muy chulo esa la voz de Mora y yo lo he intentado hacer con mi voz. Luego le hemos restado de 300 Hz, que había mucho apelotamiento de graves, para recuperarle de 240, y hemos hecho lo mismo aquí, le hemos restado de 100 Hz para recuperarle de 150. Esto lo hago para divertirme. No, mentira. Esto lo hago porque me gusta mucho esta técnica, ¿no? De decir, vale, aquí tengo una frecuencia que me molesta y aquí, o sea, aquí en esta zona tengo una frecuencia que me gusta, pero hay frecuencias que me molestan. Lo que voy a hacer va a ser reducir esa frecuencia que me molesta y alzar esa frecuencia que me gusta. Entonces, en esa zona dejamos un equilibrio entre ambas frecuencias que hace que realcen las bonitas y se escondan las feas. Y esto es lo que estamos haciendo con estos dos APIs. Vamos a desactivarlos. Cabina, tiene disciplina. Los activo. Se viene sin avisar y sabe que me fascina. Yo le echo premium si pide gasolina. Ella una... Vemos que la voz coge más calidez, sobre todo por este movimiento de aquí de 240 Hz y coge más profundidad. Igual en la zona de los 500 también estaría interesante probarnos a ver cómo funciona incluso en la zona de los 400. Para eso pues podríamos abrir otro API y vamos a ver en la zona de los 400. Cabina, tiene disciplina. Se viene sin avisar y sabe que me fascina. Yo le echo premium si... No, o perdemos mucho o ganamos poco. Entonces prefiero no ponerlo. Ya sabéis que todo lo que nos suma, resta. Continuamos con nuestra mezclita. Luego tenemos un Pultec. Tenemos un Pultec, en este caso el de Waves, donde estamos equilibrando los graves aquí en la zona de 100 Hz, busteando y atenuando ciertos dBs para dejar un equilibrio en graves interesante. Y luego en el brillo estamos haciendo lo mismo en la zona de 10.000 Hz, atenuando de 20.000, ¿vale? Este knob de aquí estaría atenuando de 20.000, mientras que con este estamos busteando en 10.000
14.000. Por lo tanto vamos a encontrar un equilibrio entre la zona de 10.000 y 20.000, que es lo que le va a dar el brillo a la voz de Mora. Desactivo, bueno, a nuestra voz en este caso. Estaba bueno París de Marquesina. Activo. Y ya rutina. Que nos comamos hasta la cabina. Vale, mucho mejor. Ya nos vamos pareciendo un poco más. Estaba bueno París de Marquesina. Y ya rutina. Que nos comamos. Muy bien, luego tenemos un mag que no puede faltar, este mag, donde estamos dando también brillo en 10.000 como en el Pultec para aumentar el brillo desde esa zona, y estamos restando también en 160 Hz, ¿vale? Porque se me estaban acumulando demasiadas frecuencias en esa zona y quería limpiármelo un poco, ¿vale? Vamos a desactivar el mag. Estaba en la París de Marquesina. Y ya rutina. Que nos comamos Desactivo. hasta la cabina. Tiene Lo que más se nota es el brillo, obviamente, que de hecho yo creo que lo voy a bajar un poquillo. Y esto también se nota cómo se desentaponan los graves, fijaos. Estaba bueno París de Marquesina. Y ya rutina. Que nos comamos hasta la cabina. Genial. Luego tenemos un deesser que es para atenuar ese brillo que le hemos dado en la zona de 14.000. En la zona de, bueno, al darle brillo de 10.000 con el mag, sobre todo que es un high self, el brillo, ¿no veis? Este filtro de aquí se nos va a colar también brillo en la zona de 14.000. Obviamente también nos puede pasar con el Pultec y también nos puede pasar con el API. Entonces lo que he hecho ha sido quitarle brillo con este deesser. Fijaos, si yo quito el deesser, Estaba bueno París de lo pongo. Marquesina. Y ya rutina. Que nos comamos hasta la cabina. Tiene disciplina. Ahí relajamos el brillo y lo controlamos para llevar ya al CLA Vocals, que nunca puede faltar. En este caso está un poco menos en uso que otras veces, pero nunca puede faltar, donde le estoy dando un pelín de graves Estaba bueno París de Marquesina. y un poco de ya reverb rutina. en su versión largue, Que- pero muy poquita, ¿vale? Bien, vamos a ver cómo vamos. Estaba bueno París de Marquesina. Y ya rutina. Que nos comamos hasta la cabina. Y dirás, Rubén, pero cuando me lo has enseñado al principio del vídeo parecía que se parecía más. Efectivamente. Vamos a ver el por qué. Voy a bajar esto como estaba y voy a activar estos tres amigos de aquí. Vamos a ver. Mora, Estaba en la París de Marquesina. nosotros. Y ya rutina. Mora, Que nos comamos hasta la cabina. nosotros. Ahora sí que se parece más. ¿Y por qué es esto? Bien, lo primero es porque hemos conseguido una reverb bastante semejante. Es una reverb media, ¿vale? De FabFilter, la Pro R, que sabéis que me encanta. Aquí en Medium, en Vocal Gold Plate, pero le hemos bajado al Space y le hemos bajado al Decay Rate. Además, le hemos hecho un filtro en los 391 Hz para que no se cuele nada por aquí abajo de la reverb y se amontonen esos graves de la reverb, que pueden formar ahí un barullo tremendo. Y luego hemos hecho sidechain con la voz. ¿Para qué? Bueno, esto lo he explicado en un montonazo de vídeos, pero es una técnica que se utiliza mucho y que funciona. Esto sirve para que la voz esté todo el rato con reverb, pero cuando la voz está sonando, nosotros le decimos a la reverb, ¿veis? Activamos el sidechain, que cada vez que le entre señal de la voz, la reverb atenúe su volumen. Entonces, la voz cuando está sonando va a mandarle esa señal a la reverb va a deducir que la voz está sonando porque le está entrando señal y va a atenuar su volumen. Esto lo que va a hacer es dejar a la voz mucho más espacio a la hora de cuando está funcionando, cuando está cantando el artista, y cuando la voz deja de funcionar, por ejemplo, en estos pequeños huequecitos que vemos por aquí o por aquí, la reverb aprovecha para salir. Esto lo vamos a ver mejor si activamos y vemos lo que pasa. Fui una de puta, viví aunque me haga el pendejo. Ellos me ven y les da complejo. Y la viví es fina, pero le daba hasta. Veis, cuando suena la voz, la reverb hace sidechain y atenúa su volumen. Cuando la voz deja de sonar, la reverb aprovecha para salir hacia adelante. Luego tenemos un delaycito que hace lo siguiente. Un delay rápido de 2, ¿vale? 2-2 sincronizado. Da igual, en verdad, si no lo sincronizáis podéis poner 2-2, pero yo lo tengo sincronizado. Esto no lo he tocado, esto tampoco, el feedback está igual y el drive wet está igual. Lo he puesto en ping pong y aquí he activado el filtro este que viene desactivado y normalmente viene así. Pues yo lo he activado y lo he puesto sobre la zona de 700-800 Hz para que se quede así filtradito, como si estuvieses hablando con mascarilla, básicamente. Y luego aparte, como veis, si yo le quito esta reverb, suena mucho más seco. Yo al poner la reverb ya suena mucho más mojadito ese delay y mucho mejor, porque se integra mucho más dentro de la mezcla. Vamos a ver con esas dos cosas. Voy a desactivar esta última. Y dice, vale Rubén, ahora lo que pasa es que la voz suena muy floja. Vale, vamos a ver lo que es esto. Lo activamos. Fui una de puta, viví aunque me haga el pendejo. Ellos me ven y les da complejo. Y la baby es fina, pero le daba hasta abajo en la París de Marquesina.
A lo mejor me pasó un poquillo con el sidechain de la reverb. Voy a bajarle un pelín, ¿vale? Y esto es la compresión paralela. Ya he explicado en un vídeo lo que era la compresión paralela, pero lo vuelvo a explicar de nuevo por si acaso ese vídeo todavía no ha salido. La compresión paralela básicamente es mezclar una señal con la misma señal, pero mucho más comprimida. Por lo tanto, he creado un canal de retorno. No me voy a enrollar mucho porque tenéis un vídeo de compresión paralela. Creamos un canal de retorno, clic derecho, insertar canal de retorno y enviamos nuestra voz a tope al canal de retorno. Y el canal de retorno lo podemos poner en pre o en post fader. A mí personalmente me gusta ponerlo en pre fader. Lo que estaría pasando si yo no tuviese estos plugins es que la señal de voz estaría sumándose, se duplicaría la señal de voz y se ganaría volumen. Pero con eso no conseguimos nada, porque con eso lo que podemos hacer también es poner un limitador y levantar la voz. Entonces lo que vamos a hacer aquí, yo lo primero que tengo es un previo, siempre me gusta poner un previo. Aquí está, que en este caso es la emulación del NIF, del Virtual Mix Rack, para darle ese color, esa saturación a las voces. Y luego tenemos un Revival para saturar los medios graves de la voz y para romper también los agudos. Quito el Virtual Mix Rack y la voz suena mucho más delgada, La pongo y la voz coge, aparte de coger brillo, coge también bastante potencia en graves. Le puedo dar incluso más caña. Bien, después de ya preamplificar esta señal que tenemos por aquí, le hemos añadido un CLA 3A, en este caso mono, pero ahora claro lo tendría que pasar a estéreo, porque la reverb que le he aplicado en el Virtual Mix Rack aquí convierte la señal en estéreo, y yo este compresor lo había puesto antes de aplicarle esa reverb con el Virtual Mix Rack, así que abrimos un 3A estéreo para que la reverb, claro, no se quede en mono, porque si le aplicamos un plugin mono a una reverb estéreo, pues la reverb se va a quedar en mono. 620 y este está en 6.49. Perfecto, este ya no lo podemos limpiar. Ahí está, fuera. Y ahora sí, lo hemos comprimido esta señal, y aquí es donde viene la chicha, obviamente. Aquí es donde tenemos que comprimir, porque se llama compresión paralela por la fuerte compresión que se realiza la señal paralela. Fijaos la compresión que tenemos. Muy exagerada, es una compresión exagerada, que tiene que ser exagerada. Esto es para que coja punch, para que la voz coja punch, potencia, grandeza, y al mezclar ambas señales se va a mezclar la calidez de esta con el punch de esta, y ya podemos jugar a mezclarla con el fader, ¿vale? Yo por ejemplo lo pongo en pre-fader para que cuando yo baje este fader de aquí no se me baje también el volumen de esta señal. Y luego por último he hecho una ecualización para sacar la voz de la zona de 1000 Hz, que me pareció una frecuencia muy característica de Mora, fijaos. Le hemos sacado un pelín de ahí, hemos restado un poco de graves y de agudos. Esto es para que al hacer la compresión paralela y al mezclar dos señales no se nos sumen ambos graves y no se nos sumen ambos agudos, porque entonces ya se nos descontrola el brillo y se nos descontrola los graves. Y esto sería todo, chicos. Yo lo que he hecho ha sido envío a tope y ya controlo de los faders, ¿vale? Y luego aparte de la reverb pues le hemos enviado eso, -4 casi a tope, ¿vale? A tope sería 0, pues le hemos enviado -4, y esto a la mitad más o menos, -26 le hemos enviado. Y así es como se quedaría, chicos. Siempre se escapa, pero es que ella nunca pone story. Le gusta mover el culo pa' que le tire money. Tiene un gatito gringo, pero es que ella quiere un body. Así es como se quedaría, chicos. Espero que os haya molado un montón el proceso que hemos hecho. Yo siempre lo hago desde la humildad y diciendo que obviamente mi voz no tiene nada que ver con la de Mora, ¿vale? Porque si no, hombre, nos pareceríamos un poquito más. Aún así, creo que hemos conseguido llegar a un punto bueno al que vosotros, bueno, podéis aprender en cuanto a cómo lo hemos hecho. Lo dicho, os dejamos por Master Vibe X todo este proyecto, todos estos presets, absolutamente todo. Dale like, suscríbete si te ha molado, compártelo y coméntanos si te molaría ver más vídeos de voces estilo y de quién te molaría ver. Nada más, chicos, espero que estéis pasando una semana maravillosa o lo que queda de semana, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.